Buenos días, profesor. Buenos días, niños, con todos. Vamos a empezar con la sesión de aprendizaje de razonamiento verbal. Para esta sesión de la separata 8 y el tema 8 corresponden a sinónimos. Bien, tenemos una serie de ejercicios que corresponden a bloques de palabras o paradigmas. Entonces, empezamos con el ejercicio 1. Adalid. Adalid es una persona ejemplar, con muchos méritos, de prestigio, ¿no? Adalid es una especie de héroe o persona ilustre. Entonces aquí tenemos en alternativas baladí, paladín, servil, adagio, adivino. El sinónimo de Adalid es paladín. Paladín es relativo a una persona famosa. ¿Qué cosa es baladí? Baladí son cosas de poco valor, de escaso valor. Servil es la persona que está al servicio de una persona de repente sin salario. ¿Bien? Adagio es un pensamiento, un refrán, una sentencia, un dicho popular. Bien, adivino es aquella persona que adivina o predestina el destino. Anverso es lo opuesto de la otra cara, ¿no? Como decir reverso. Lo reverso en vez, dorso, posterior as. Entonces será sinónimo de anverso, reverso. Aquí es un adverbio del lugar. Acá, allí, allá, ahí, allende. ¿No? Entonces, el más próximo en adverbios de aquí es acá. ¿Sí? Sinónimo próximo. Ahora es una especie de manifestación de destino o de particularidad de una persona. Bien, entonces, en relación a su mérito y a su destino y a su cualidad. Tenemos ventolera, huracán, hálito, aurora, remolino. Entonces, aquí el más próximo corresponde a aurora. Bien, la aurora es un espacio de tiempo, ¿no? De color en el horizonte. Pero también en las personas se ve ese aura, ¿no? No pudiendo ser observado por todas, sino por algunas. Bien, es parte de la inteligencia o el don que tiene la persona. Entonces, el más próximo es aurora. Bien, va. Es una interjección. ¿Qué es una interjección? Una interjección es una palabra, ¿no? Producto del estado anímico. Como por ejemplo acá, va, o, fu, a, arrea, estupendo. Entonces, aquí, el más próximo a va será a una interjección. La interjección es una especie de palabra que se manifiesta producto del estado anímico en función a una circunstancia. Baratija, como su nombre viene de la palabra barato. Baratija es un objeto usado o de escaso valor o poco valor. Objetos usados de escaso valor o también pueden ser nuevos pero de poco o escaso valor. ¿Bien? Entonces, joya, tesoro, replicaria, sortija, chuchería. Entonces, un sinónimo a baratija será chuchería. Por ejemplo, los objetos que venden de segunda mano en el mercado informal, ¿no? Objetos, en muchas de ellas son robados o recogidos del basural, que lo limpian y los vuelven a vender. Objeto de poco valor es sinónimo a chuchería. Bicoca. Bicoca es poco, pequeño, insignificante, en función a cantidad de dinero. Engorro, sinecura, carga, petaca, brevete. Bien, entonces aquí tenemos la palabra más próxima sería sinecura, sinecura. Bien, algo insignificante, de poca dimensión. Bien, entonces vamos a indicar qué es una petaca. Petaca es una especie de maleta en la época en la época colonial. Las petacas estaban hechos de cuero de vaca o de otros animales para guardar objetos o monedas, ropa u otros instrumentos. Hoy en día ya no se utiliza. Entonces, muchos tesoros están en petacas, en cueros, ¿no? Especiales que han hecho para ese fin. ¿Bien?
Y brevete es un documento, es una licencia para conducir un determinado vehículo. Buhardilla es una especie de choza, casa, una especie de improvisación para poder vivir, ¿no? Entonces tenemos sótano, cueva, desván, subsuelo, cripta. Entonces la buhardilla puede estar en el techo, también en el sótano, ¿no? Una especie de toldera. Entonces pondremos ahí una próxima en el sótano. ¿Bien? Entonces el sótano no es específicamente un cuarto, es un lugar donde se guardan objetos también. Por eso mismo, buhardilla es un lugar o espacio para poder vivir o estar circunstancialmente. Entonces, la palabra más próxima será sótano. Castizo. Castizo es aquella persona que tiene un buen dominio del castellano, buen dominio de las palabras, tiene dominio en el uso de las palabras, buen manejo de las palabras y una expresión bastante cuidadosa. Entonces, vernáculo, exótico, peregrino, vulgar, zamarro. Entonces, acá, si castizo es aquella persona que conoce el castellano, entonces el vernáculo es aquella persona que conoce de su costumbre particular. Pero la más próxima a castizo será vernáculo. Entonces el castizo es auténtico en su expresión y el vernáculo es auténtico en su expresión artística. ¿Sí? Clasicismo. Clasicismo es la corriente, la primera corriente literaria, ¿no? Que manifiesta el sentido del arte que trasciende en el ser humano. Todo lo que es el ser humano, la valoración del ser humano en el clasicismo, por ejemplo, en pintura, en literatura, en arquitectura. El mundo griego cultivó la tendencia del clasicismo. Clase significa calidad. Entonces, las obras de arte son de mucha calidad en este contexto. Entonces, todavía antes del nacimiento de Cristo se cultivó esta corriente literaria. Entonces, tenemos tradicionalismo, modernismo, romanticismo, exotismo. La más próxima es tradicionalismo. El clasicismo, por ser tan antiguo, es una especie de tradición, tradicionalismo. Entonces, no encaja con el modernismo, romanticismo, exotismo y ultraísmo, porque el ultraísmo es del siglo XX, siglo XVIII, modernismo siglo XIX. Entonces, ahora, cola, una parte del cuerpo somático de una especie animal. Chola, mollera, opo, testa, molondra. Entonces, ahí la más próxima cola será opo, opo, ¿bien? Una especie de cola. Entonces, no al ser humano, ¿no? Sino a ciertas especies animales. O también, cuando se dice opo, algunos resultados próximos de un objeto. Cumbre. Cumbre es la parte elevada de una montaña, la ceja, cumbre, parte elevada, que permite ver dos escenarios, el lado izquierdo y el lado derecho. Pues la cumbre es alta. Entonces, cima, puntal, pedestal, pilar, cenit. Entonces, si cumbre es la parte más elevada, el sinónimo será cenit. Cenit es el lugar más elevado. Cima es el barranco. Pedestal es un lugar, ¿no? Dentro de la cocina, dentro del dormitorio. Pilar es aquello que sostiene un techo, puede ser de madera, de pilar. ¿Bien? Pilar es una especie de columna que sostiene algo. Chabacano, la persona que es desordenada, irregular, ¿no? Con una expresión vulgar, una expresión barata. Entonces, tenemos ahí tosco, campechano, chavo, chaveta, chalado. Entonces, chabacano tendrá como sinónimo tosco, arisco. Chamba es una especie de trabajo, ¿no? Entonces, es una circunstancia donde se presenta una especie de trabajo. Entonces, tenemos chacota, chacha, chacho, chaira y suerte. Entonces, la más próxima será suerte, porque un trabajo es una especie de ingreso económico. Chacota es un desorden, chacha es una burla, chacho es el mal que emana de la tierra, el mal espíritu, los males gases, y chaira es una especie de cuchillo diminuto. Cilindrina, bien,
Cilindrina es aquella manifestación que no tiene mucho significado de importancia, no es algo importante, es algo de poco valor. Entonces tenemos esencial, sensible, insignificante, sensorial, interesante. El sinónimo será insignificante. Chusma, grupo o persona que pertenece a una condición del pueblo, ¿bien? Con carencia a veces de valores. Plebeyo, patricio, hidalgo, prócer, magnate. Entonces, la próxima, a chusma será plebeyo, porque plebeyo es relacionado al pueblo. En el pueblo hay grupos o personas que no cultivan valores, pues con actitudes negativas. Entonces, plebeyo es el hombre del pueblo. Patricio es una autoridad, un profesional que conoce las leyes o es líder en su patria. Y el hidalgo es un título honorífico dado por los reyes en la época medieval, ¿no? Y el prócer es aquella persona que tiene ideas de poder libertar, de gestar un movimiento importante. Y magnate es un personaje que tiene o posee mucho dinero. Débito. Entonces, la palabra débito se relaciona con el débito, una especie de crédito. Entonces, ahí la más adecuada corresponde a deuda. Deleterio. Deleterio se dice cuando es solamente el olor, el gas. ¿No? Por ejemplo, el alcohol es deleterio. Se abre el gas, el alcohol puede desaparecer porque se configura en gas y va desapareciendo. ¿Bien? Entonces, algunos productos químicos son deleterios, ¿no? Algo muy relacionado al gas o a la desaparición de algo. Entonces, antídoto, deleite, adelante, placer, veneno. Entonces, acá buscamos, no exactamente hay un sinónimo. Deleterio, antídoto, deleite, adelante, placer, veneno. Entonces, un antídoto puede ser deleterio, porque ya está gasificado, ¿no? En cambio, el veneno es más objetivo, entonces puede causar un mal. Entonces, un antídoto, el deleterio como antídoto, puede enfrentarse a lo que es el punto o la influencia del veneno. El DIN, cuando se dice DIN, es una especie de dinero. Rico, ruin, rústico, silvestre, escuálido. Entonces, si DIN es dinero, si es dinero, entonces la proximidad significativa será rico. ¿Bien? Ruin, persona de mala conducta, actitud ingrata, rústico, torpe, no educado, silvestre, que en la vida del campo, escuálido es el flaco, flaco. Vamos al ejercicio 20, dulce. Un sinónimo de dulce es almibarado, ¿no? Entonces, acre, almíbar, acervo, acedo y rico. Entonces, la más próxima dulce será almíbar, porque el almíbar es dulce. Efebo. Entonces, tenemos ahí la persona que muestra condiciones de cierta atracción hacia el grupo femenino, joven. Tenemos enfermo, guapo, vellido, débil, enjuto. Entonces, un sinónimo de febo será guapo. Enjuto es aquella persona que es muy delgado, está acá secado de carnes, entonces muy eh, carente de músculos, diríamos que muy débil también en algunos de los casos. Elegíaco, viene de elegía. ¿Qué es una elegía? Una elegía es la canción de pena o de tristeza o la composición poética que surge, se practica desde la época medieval. Es una especie de tristeza y sentimiento. Entonces tenemos incienso, loa, panegírico, triste, delgado. Entonces, panegírico será relacionado como sinónimo de elegíaco. Estío, ejercicio 23. Estío está relacionado con una estación cálida o un lugar desértico.
Bien, mucho sol, mucho rayo solar. Tenemos verano, enteco, estéril, este, oeste. Entonces, estéril será la más adecuada a estío. ¿Bien? Eximio, persona que tiene mucho mérito en una determinada profesión o artístico, desde luego, ¿no? Eximio, persona famoso con la creatividad de su arte, ¿no? Tenemos Barbián, imberbe, excelente, mínimo, dómito. Entonces, la palabra más adecuada es excelente. Tiene un mérito bastante largo y donde acumulo bastante eh, espacio. Bien, entonces, para ser considerado. Factutum, indicador apoderado, factible, factorial, fárrago. Entonces, el factutum es una especie de expresión. Entonces, corresponde como sinónimo próximo a indicador. Fachoso. Fachoso, la persona que no guarda un orden en sus instalaciones de dormitorio o sus bienes. Entonces, tenemos aliñado, fogoso, inelegante, soberbio, inteligente. Entonces, la palabra que más se educó como sinónimo corresponde a aliñado. Aliñado. Bien, entonces ahí tenemos acá brevemente Freila. A ver. Tenemos, estábamos en elegíaco. Entonces, eh, en elegíaco, entonces la elegía es una composición poética que necesariamente pues uno rinde un cierto homenaje de respeto, pero en sono de tristeza, ¿no? Tristeza. Bien, entonces ahí podemos ver de que tenemos las alternativas de incienso, loa, panegírico, triste, delgado. Entonces, panegírico sería el sinónimo a elegíaco. Bien, estío corresponde a una estación de verano, donde hay mucho sol, hay carencia de frescura o de agua. Entonces, una estación muy cálida. Tenemos verano, enteco, estéril, este, oeste. Entonces, será acá a verano, estío, porque un escenario de estío corresponde a eh, manifestar lo que es una estación. Entonces, también habíamos visto eximio, persona que es muy famosa. Entonces, Barbián, imberbe, excelente, mínimo, dómito. Excelente sería la persona que es, con sus méritos, sobresaliente. Factutum, en factutum habíamos indicado, por ejemplo, indicador, apoderado, factible, factorial, fárrago. Entonces, factutum es una especie de señal. Entonces, como una especie de señal, entonces será a indicador. Y fachoso, pues la persona que tiene cierto desorden en cuanto a su presentación, en cuanto a su persona, ¿no? Entonces, de fachoso su sinónimo será inelegante. ¿Bien? Y freila es antónimo de fraile. Freila en condición femenina. Cocido, asado, frontis, monja, ponzoña. Sinónimo de freila será monja. Bien. Y furtivo. Furtivo es aquello que está oculto. Bien, oculto. ¿No? Entonces, el sinónimo está en la alternativa A. Bien. Entonces, con esto, alguna pregunta si hubiese, en el ejercicio de Classroom, ustedes lo que van a desarrollar es el vocabulario básicamente de algunas palabras que va a formular. Bien, entonces, con estos ejercicios lo que estamos viendo es relacionar algunas palabras, manejando el significado, identificando el significado, o perdón, el sinónimo. No siempre tiene que aparecer el sinónimo en el bloque de palabras, sino la palabra que se relaciona a ese término.
Bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, de Freila, su sinónimo es monja, pero en otras no, hay que relacionar, ¿no? En otras, por ejemplo, en eximio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, barbián o imberbe, excelente y dómito. Entonces, ahí buscamos excelente, pero en algunas no aparece directamente el sinónimo. Entonces, si no relacionamos, bien, relacionamos. Por ejemplo, como en el caso de deleterio, una relación a eso es antídoto. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto aquí? Voy a verificar mientras la asistencia. Está Díaz, a ver, Díaz, está Tupa, Alarco, Padilla, Adriana. Ya, muy bien. Cristóbal está. Cristóbal no está. No está, profe. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces ahora pasamos van a construir una oración con las palabras que les voy a indicar. Por ejemplo, digo la palabra, yo menciono, por ejemplo, clasicismo. Entonces, construye una palabra. El clasicismo es una corriente literaria del mundo antiguo, es mi oración. Y si utilizo, por ejemplo, eh, deleterio, algunos desodorantes tienen esa cualidad deleteria de poder manifestar en el ambiente su cualidad gaseosa. ¿Bien? Entonces yo digo, por ejemplo, con estío, algunas quebradas del Perú o muchas quebradas del Perú están en condición de estío, o sea, son secas, no hay presencia de agua ni de ríos en algunas quebradas, entonces son muy secas, son estaciones de verano continuo. O si yo digo, por ejemplo, con eximio, el famoso guitarrista fue eximio por un promedio de 20 años. Entonces, construye la oración. La vicuña es cazado, la vicuña es acosado constantemente por los cazadores furtivos. Entonces ahí puede variar la palabra, en vez de furtivo, furtivos, ¿no? O digo, eh, el tesoro furtivo se encontró cuando empezaron la construcción de la nueva cartera. Entonces, en ese caso sí encajaría furtivo. ¿Bien? Entonces, voy a indicar 4 palabras para que construyan 4 oraciones. A ver, la primera palabra con Adalid. Recuerdo, Adalid es una persona famosa, es un héroe, es un líder, ¿no? Es un personaje importante para el grupo de personas de su comunidad. Otra palabra es, vamos, con cumbre. A ver, con cumbre van a construir una oración. Y luego con eh, elegíaco, elegíaco. Entonces, vamos ahí. O también, en esto, por ejemplo, quiero recapitular este bloque de Febo. Efebo es un momento, es una circunstancia de una persona en condiciones físicas de joven, ¿no? Entonces, efebo es la persona que goza de cierta atractividad, ¿bien? Bastante joven, pues a 16 años, 17 años. Entonces, enfermo, puede ser guapo, puede ser bellido, débil, enjuto. Entonces, un sinónimo de efebo será guapo, ¿bien? Entonces, ya, con las 3 palabras que mencioné, construyan una oración. Y voy a preguntar. Aquí había indicado paradigma. Paradigma es sinónimo de bloque de palabra. Ojo, paradigma. ¿Se dice bloque de palabra o se dice paradigma también? Bien.
Ya, a ver, preguntamos. Padilla, ¿con la primera palabra has compuesto tu oración? Padilla. Jeremy, ¿has enunciado tu oración con la primera palabra? Jeremy, ¿me escucha? Profesor, una pregunta. ¿Me podría decir la última palabra con la que tenía que hacer una oración, por favor? A ver. Profe, ahorita estoy Dijimos con cumbre. problemas de la computadora. A ver, ¿qué era cumbre o era estío, verdad? Ah, sí, sí, eres tío. Ya, con estío. Muchas gracias. De nada. Profesor, ahorita estoy con problemas de la computadora. ¿Cuál es el problema, hijo? Profe, es que ahorita mi pantalla se apagó y no veo nada. Ya, no hay problema. Reinicia nada más. Profe, Ya, en un Dime. rato vuelvo. profe, ya hice una oración con la palabra cumbre. Ya, a ver, lea su oración. Yo y mis amigos subimos a la cumbre. Ya, entonces también podemos ampliar esa oración, ¿no? En el viaje de excursión cruzamos por una cumbre bastante alta, donde había un viento muy, Muy fuerte. muy fuerte y se podía respirar a mayor número de énfasis de agitación. En toda cumbre siempre el viento es más fuerte. Y si la cumbre es de dos lugares, a dos lugares de caída, es mucho mejor, ¿no? Es muy elegante. En una cumbre podemos divisar el panorama geográfico de dos escenarios, del lado izquierdo o del lado derecho. O también si la cumbre es pequeña, abarca 4 lugares, es mucho mejor. Eso ya sería una cumbre de punta o cima. Pero hay cumbres que son alargadas y hay cumbres que son bastante pronunciadas para que abarca 4 lugares. Entonces, Profesor, cuando ya pregunte, tengo mi oración con cumbre y ya mi computadora ya está con la pantalla ya, prendida por cumbre. responde Padilla. Profesor, yo también tengo una. A ver, De lea cumbre. su oración, Tupa, cualquiera de ustedes. A A ver, ver, lea. ok. Por ejemplo, Dalila está subiendo la cumbre más alta del mundo. Muy bien, ya, bien. A ver, Padilla, su oración. Padilla, su oración. En la empinada cumbre de su rueda, Ya. Entonces, en la empinada cumbre, su rueda se malogró. Por ejemplo, también por una cumbre, especialmente la palabra cumbre está relacionado en lugares donde es de caminata, ¿no? Donde no es para vehículos, pero sí, actualmente esas cumbres han llegado parcial o mínimamente, ya están construidas en carreteras. Entonces también uno puede visualizar mediante, al detener un vehículo o entre en una parada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la sierra hay muchos caminos, sí, el camino Inca y muchas carreteras que han construido coinciden con el camino Inca, pero mínimamente, mínimamente. Bien, entonces se puede visualizar la palabra cumbre. Una manera de aprender el significado de las palabras es cuando uno construye sus oraciones. Entonces, uno al construir tu oración va quedando el significado de las palabras. Bien, ¿quién ha construido otra oración con otra palabra? A ver, Díaz, lea su oración. Entonces vamos a ampliar el significado, ¿no? Por ejemplo, todos los desodorantes son deleterios, porque son casi, cuando abrimos, por ejemplo, un pomo de alcohol también es deleterio. ¿Qué va? Se emana el olor y va desapareciendo. Se gasifica y luego desaparece. Bien.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Adalid, ¿no? Nuestros héroes fueron, yo construyo la oración con esta primera, nuestros héroes fueron adalides, o digo, Miguel Grau fue un adalid durante la Guerra del Pacífico. ¿Bien? Entonces, algunas personas espirituales poseen una aura importante, un aura importante, mejor dicho. Pero también el aura está relacionado Profesor, con la aurora. Pregunte yo tengo la oración con Estio. con Estío. Sí. Ya, Sí. empezamos con la lectura. A ver, era un día de Estio claro y caluroso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? A ver, trabajemos con la palabra furtivo. Lo furtivo es oculto, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, la caza furtiva ocasiona perjuicios a los criadores de vicuñas. Entonces, furtivo es oculto. Por ejemplo, furtivamente el zorro, con su actitud furtiva, el zorro puede cazar ovejas, puede cazar o atacar a Profe, las yo tengo la gallinas. relación con furtivo. A ver, lea. A ver. El cazador furtivo tuvo que viajar hasta África para conseguir la especie que buscaba. Muy bien, felicitaciones. Entonces, una oración cuando mayor número de palabras, mucho mejor. Muy Profesor, bien. voy a preguntar una oración. A ver, otra oración. Puede ser, el animal estaba furtivo entre todo el bosque. Sí. Muy bien. El animal estaba furtivo, ¿no? En el bosque. Podemos agregar en el bosque porque cuidaba su integridad física. Entonces hay especies animales que furtivamente atacan y cogen una especie animal para poder alimentarse. Y algunos furtivamente tienen que escapar del ataque de animales mayores. Por ejemplo, comparo, ¿no? El lince furtivamente escapó de las garras de un león, ¿no? O el tigrillo escapó furtivamente de las garras de un jaguar. O el tigre o el lince escapó de las garras de una pantera, ¿no? Porque son animales mayores. O también digo, ¿no? Furtivamente el delincuente ingresó a la casa y pudo extraer joyas de la caja fuerte. Entonces, la palabra furtivo implica oculto, ¿no? Disimulado. Bien, entonces, así construyendo varias oraciones podemos nosotros aprender el significado. Una manera de aprender el significado de las palabras también es con el bloque, ¿no? Uno va razonando, por ejemplo, si yo digo cola, chola, mollera, testa, molondra. Entonces, el bloque de Profesor, palabras me ayuda a identificar un término. No eh, necesariamente, no siempre. A ver, escucho la oración. yo tengo la oración de furtivo. Ya, a ver, en voz alta. Mientras hablaba, creyó ver algo furtivo y malvado en los ojos del joven ante él. Muy bien, así. Entonces, la oración, muy bien. La oración debe ser con mayor número de palabras, puesto de que si uno dijera, por ejemplo, el zorro es furtivo, es una oración incompleta, diría. Entonces, si yo digo, el zorro ataca furtivamente a las especies animales de su entorno, en la zona del Ande, en la costa o en la selva. El zorro está en la selva, en la costa o en el mundo andino, ¿no? Yo dijera, por ejemplo, furtivamente el cazador ingresó, ¿no? Ingresó a, eh, a la jauría de perros, ¿no? Entonces, por ejemplo, les digo, el perro salvaje
va en jaurías porque son salvajes. Y el perro salvaje en jaurías pues no hacen 2 ni 3, sino van 50, 80. En la India el perro salvaje va entre 200, 300 perros. Entonces uno furtivamente tiene que salvar su vida. Y si no es así... Profesor, yo tengo el de Adalid. Ya, muy bien. A ver, el Adalid, Camila. Era extraña la batalla entre el Adalid de la luz y el Adalid de las tinieblas, Muy que bien. en los confines del mundo, bajo la luz brillante de las estrellas. Ya, muy bien, felicitaciones. Algo muy literario, eso te puede servir cuando escribas tu cuento, ¿no? Entonces, justamente uno maneja las palabras ¿para qué? Para tener esa riqueza, así como su compañera lo está componiendo literariamente. Esas expresiones son bastante artísticas, entonces algo poético, ¿no? Entonces en las composiciones o en las narraciones también lo poético engrandece la calidad del texto, ¿no? Es la propiedad del texto con mucho arte. Bien, entonces, justamente para ese razonamiento, pero no solo para eso, sino que para tener esa preparación, cuando ustedes van a ir ya a postular a la universidad, tener esa preparación necesaria. Pero no solo eso, el manejo de palabras implica la ubicación de tu cultura en un determinado nivel. A una persona se le conoce por sus expresiones, ¿no? ¿Cuánto se expresa? En 10 minutos uno va conociendo, o en 1 hora va conociendo cuánto sabe y cuánto maneja, ¿no? Entonces, desde luego, el manejo de palabras es parte de lo que lee, de lo que averigua, de lo que aprende, de lo que identifica y de lo que maneja, más que todo en las diversas lecturas o textos que puede entender. Entonces, con esto ya estamos en la hora. Voy a dar finalizado para hasta el día de mañana y más tarde en el Classroom voy a proponer las preguntas de el trabajo de tareas. Entonces aquí les voy dejando ya los videos, voy a empezar a colgar a mi canal de YouTube porque la capacidad de Classroom no da. Entonces aquí en chat estoy escribiendo para todos. Luego va a mandar los links. Ya, mi canal es Didactic FLP. Entonces cuando ya suba los videos voy a poner en el link el grupo WhatsApp. Bien. Ese canal es del canal de YouTube, ¿bien? Donde se van a colgar los videos, ¿bien? Entonces, con esto quedamos hasta el día de mañana. Buen día, niños. Adiós, profesor. Por favor, que tenga un buen día. Gracias Hasta mañana, a profesor. todos. Gracias. Gracias a todos.